Buenos días. Buenos días. Que Dios me los bendiga mucho más. ¿Qué les parece si oramos una vez más y pedimos al Señor su bendición, su ayuda en esta mañana para compartir la palabra del Señor, la santa y bendita palabra del Señor? Padre bendito, Padre bueno, gracias te damos. Aquí estamos, Señor, por la gracia tuya, Señor, dispuestos, Señor, en este día a escuchar tu voz. Rogamos, Dios bendito, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor, y nos des la iluminación, la sabiduría, el entendimiento, Señor. Que tu palabra, que es viva y poderosa en sí misma, Señor, produzca en nosotros, Señor, aquello para lo que tú le enviaste, Señor. Rogamos que la persona gloriosa de tu Espíritu Santo obre, opere, nos asista esta mañana, tanto al predicador como a cada uno de los que estamos en este lugar. Seamos dirigidos, seamos guiados, seamos influidos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Si algo necesitamos, Señor, es el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos, oh Dios, ser llenos del poder de tu Espíritu para poder hablar, Señor, según tus palabras y para poder vivir de acuerdo a tus palabras y ser de testimonio, Señor. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera rogarles que fuéramos al capítulo 10 de Mateo. Ustedes saben que estamos, pues, no me canso, no creo que sea una redundancia estarlo repitiendo. Estamos viendo el Evangelio de Mateo versículo por versículo, ¿verdad? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y estamos extrayendo de ahí aquellas enseñanzas principales que Jesús le dio a sus discípulos, que puso en ellos como las vasijas, como los instrumentos, puso esas verdades, esos principios, para que luego ellos trasladaran eso a los otros discípulos que habrían de venir, los discípulos del Señor, y esto así hasta nuestros días, hasta el día de nosotros. Estamos viendo la serie Conociendo el carácter de Jesús el Rey. Les recuerdo, para que no nos olvidemos, que esa es la intención central o principal de el evangelista Mateo: presentarnos de una manera general o de una manera principal a Jesús en su carácter de rey, ¿sí? De rey, aquel que vino para restaurar su reino en esta tierra y restaurar todas las cosas. Y la predicación de esta mañana se llama Jesús y la confesión o negación de su nombre. Vamos a ver esta mañana eso principalmente. Pero antes de eso vamos a ir al capítulo 10 y vamos a ir al verso 29. Y vamos a leer del verso 29 al verso 33, porque vamos a ver básicamente dos cosas esta mañana, ¿sí? Que están, vamos a ver, íntimamente relacionadas, o que todo tiene una relación, ¿verdad? Todo tiene una relación. Yo quisiera recordar que cuando empezamos este capítulo 10, lo primero que vimos fue cómo Jesús escogió a sus discípulos. Luego de que los escogió, luego de que ellos ya estaban escogidos por el Señor, Jesús los envió. Jesús entonces les dio la misión de predicar el evangelio. Pero luego que Jesús les dio esa misión de predicar el evangelio, Jesús les advirtió una cosa
Vamos a ver, muy importante. Y les dijo que iban a recibir confrontación y que iban a recibir persecución, que iban a ser perseguidos al punto que iban a ser llevados a las cortes, iban a ser llevados ante las autoridades, pero que ¿qué? Pero que no temieran a los que mataban, los que podían matar el cuerpo, sino que más bien, contrario a temer y a que ese temor les impidiera realizar la obra que Él les había encomendado, que más bien deberían, en base al temor que debían de tener a aquel que tiene poder, no solo de quitar la vida, dice, sino de echar en el infierno, ¿sí? A ese es el que deben de temer. Bueno, luego de que Jesús les dice estas cosas, aquí en el capítulo 10 donde hemos venido, hoy vamos a leer estos versículos que están dentro de esa secuencia. Es muy importante, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes y yo aprendamos a leer la Biblia de esa manera. Aprendamos a seguir una secuencia, porque hay una idea central de la cual se desarrollan todas estas otras ideas, pero están íntimamente relacionadas. O sea, lo que hemos estado viendo viene producto de lo primero que Jesús hizo y de la misión que Él les encomendó y de la misión que Jesús nos encomendó a nosotros también hoy. Así que quiero que leamos el verso 29, por favor, al verso 33, como ya decía. Jesús dice, a manera de pregunta: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, esto es muy interesante, con todo, ni uno de ellos, ¿qué sucede? Cae a tierra. ¿Qué significa cae a tierra? Muere. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están como todos contados. Así que, o sea, por estas razones, ¿qué es lo que no deben de hacer? No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Versículo 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es el mensaje central de esta mañana. La negación o la confesión del Señor tiene repercusiones eternas. Escuche bien, mi amado hermano y mi hermana. Confesar a Cristo en esta tierra, y vamos a ver qué significa, tiene repercusiones eternas. Negar a Cristo, y vamos a ver lo que significa, tiene repercusiones eternas. Pero antes de que Jesús los ponga en contexto de este aspecto tan importante, primeramente Jesús reafirmó algo muy importante en la vida de sus discípulos. ¿Qué fue lo que Él reafirmó? Lo primero, la soberanía de Dios y el amor y el valor que Dios le ha dado a los hombres, pero sobre todo a sus hijos. Y partiendo de eso dijo: aquel que me confiese en esta tierra, yo le voy a confesar en el cielo. Aquel que me niegue en esta tierra, yo le voy a negar en aquel día delante de mi Padre. Vea qué serio es esto, pero qué importante y glorioso es también el hecho de que nosotros confesemos al Señor.
comencemos por acá, comencemos por el verso 29 para empezar a desgranarlo un poco, ¿no? Empezar a desgranarlo un poco. Mire, en Israel, en los días de Jesús, se acostumbraban vender en los mercados para consumo humano las aves. Algo que abundaba mucho en Israel, por ejemplo, eran los gorriones, o esos que nosotros llamamos gorriones o colibríes. Había unas especies de colibríes que abundaban mucho en Israel, y abundaban tanto que se habían dado el asunto o el caso cultural de que se los comían. Entonces, en los mercados vendían mucho las aves y vendían muchas de estas avecillas. Pero dice Jesús, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Imagínense, lo que está diciendo Jesús, está haciendo mención de unas avecitas que vendían en el mercado que valían un cuarto. Un cuarto era una moneda romana que circulaba en esos días, que era de muy bajo precio, el equivalente de una sexta parte de un denario. Para que tengamos una idea, en nuestro contexto hoy, el denario era el valor del salario de un día de un jornalero. Entonces, la sexta parte era un cuarto, y 2 avecillas de esas valían un cuarto. Pero ¿qué dice Jesús al respecto? ¿Qué dice? Que con todo, o sea, a pesar de que esas avecillas eran tan insignificantes, no solo por pequeñas, sino porque eran esas criaturitas pequeñas e insignificantes que las usaban para comérsela, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué era lo que Jesús quería decirle a sus discípulos? Jesús utiliza 2 menciones o 2 ejemplos, vamos a ver, de 2 cosas muy insignificantes de esta vida, de los días de Jesús y de esta vida, para que los discípulos entendieran que Dios el Padre, como soberano, como el dueño de todas las cosas, y que tenía control absoluto de todas las cosas, al punto que ni una avecilla de esas se moría sin la voluntad del Padre. Ni una de esas avecillas vivía sin la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué Jesús le está queriendo decir a sus discípulos? Mire, imagínense, si el Padre tiene cuidado, tiene atención puesta en estas avecillas que Él ha creado, desde el día que nacen hasta el día que por su voluntad Él permite que se las coman, pues cuánto no más a ustedes, que valen mucho, que muchas avecillas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Estamos entendiendo cómo Jesús, el maestro de los maestros, el maestro más espectacular que ha existido o ha estado sobre la faz de la tierra, utiliza las cosas de la naturaleza que todos ellos conocían muy bien, y aquellas cosas más pequeñas, más insignificantes, como por ejemplo esas avecillas. Pero ni a esas avecillas el Padre deja sin cuidado. O sea, la voluntad, el control de Dios es el que hace que esas avecillas vivan y mueran. El control de Dios, la voluntad de Dios, es la que hace que estas avecillas tengan que comer para poder vivir. O cuando llega el tiempo que Dios en su voluntad decide que mueran de la manera que fuera, alimentando a los hombres o muriendo en el campo, cayendo ahí al suelo y muriendo. En fin, Jesús quiere que sus discípulos tengan esta claridad
y esta certeza. Cuando Él les dice que no teman a los que matan el cuerpo, lo que le está queriendo decir es: si el Padre soberano, que tiene control de todas las cosas, que tiene todas las cosas en su mano, vamos a ver, cuida y hace que estas aves vivan o mueran cuando Él quiere, así va a pasar con ustedes. Si a ustedes les sucede algo, es porque esa es la voluntad del Padre. Así que no teman, porque en ustedes lo que se va a cumplir es la voluntad perfecta del Padre. Pero bueno, como si ese ejemplo no fuera suficiente, entonces ahora habla del cabello. ¿A cuánto les gusta el cabello que tiene? Bueno, unos tenemos más, otros menos, pero vamos a ver, cierto, ¿no? Que en nuestro contexto, sobre todo para las hermanas, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad? Sobre todo para ustedes, el cabello es muy importante, ¿verdad que sí? Por eso invierten todos esos miles de colones que invierten, ¿verdad? Yendo al salón para que le hagan todo ese montón de cosas y verse más hermosas de lo que ya son. Bueno, ¿es por qué? Porque el cabello es importante, y el cabello nos lo puso Dios como un adorno también. Pero vamos a ver una realidad: ¿es el cabello vital para la vida? Pregunto. Si se nos cae el cabello, ¿nos morimos? No, ¿verdad? Básicamente, a más de poder pasarnos alguna cosa por ahí, no nos pasa prácticamente nada. Entonces, vea lo que Jesús dice para que sus discípulos puedan tener claridad en esto. Dice, verso 30: pues aún, escuche la expresión de Jesús, pues aún, vuestros cabellos están ¿cómo? Contados. Mire, esta no es una mera mención, vamos a ver, figurada. No, es una afirmación que no es una figura, es literal. Jesús está diciendo, mire, el cuidado del Padre, el control del Padre, de la voluntad del Padre en sus vidas es tal que Él les puso el cabello, y Él le puso la cantidad de cabello que Él quiso, y Él sabe cuántos cabellos tiene su cabeza. Dicen los científicos que más o menos el promedio de los seres humanos tenemos entre 150,000, 130,000 a 150,000 cabellos en la cabeza. Y más o menos dicen los científicos que se nos caen entre 100 y 150 cada día. Pero fíjese lo que Jesús quiso decirle a sus discípulos: que aunque el cabello es algo que podríamos verlo más que como algo vital para la vida, un adorno, aún así el Padre tiene cuidado de habernos puesto el cabello y de cuidar que por un lado se cae y por otro lado el cuerpo lo vuelve a producir. ¿Cuántos sabían que se les caían de 100 a 150 cabellos diarios? Yo no, yo la verdad generalmente, no sé, me peino poco, pero cuando me peino, no sé, yo no veo que se me caiga ni un solo cabello, pero a todos se nos caen por lo menos de 100 a 150 cabellos. Pero ¿por qué no nos quedamos sin pelo? Sí, pero ya eso es por otras circunstancias, pero estamos hablando en el común denominador, o sea, en lo que regularmente sucede. Hay algunas enfermedades que se llama alopecia, ¿verdad? Que puede hacer que nuestro cabello se caiga, un tratamiento médico, quimioterapia, cosas como esas,
puede hacer que nuestro cabello caiga, todo, pero luego lo natural es que el cabello vuelve a salir, ¿sí? Pues entonces Jesús les dice, mire, entiendan de una vez por todas es esto. Si el Padre tiene cuidado de los pajarillos, los crea, hace cuándo viven, cuándo mueran, si Él les ha puesto el pelo y sabe cuántos cabellos tienen ustedes, ¿qué quiere decir eso? Que cómo entonces el resto de cosas en nuestra vida, Dios, no vamos a tener claro que Dios tiene control de todas las cosas de nuestra vida. Eso es lo que Jesús le está queriendo decir a sus discípulos. Por lo tanto, por eso es que no deben de temer. Por eso, porque el Padre se ocupa y se preocupa en el buen sentido de la palabra, y se ocupa y invierte tiempo, cuidado por esas cosas tan pequeñas. ¿Cómo no lo va a hacer con ustedes, que valen mucho más que muchos pajarillos? Bueno, una vez que Jesús les hace entender eso a los discípulos, es cuando luego dice en el verso 32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una secuencia. O sea, Dios el Padre en su gran misericordia nos ha creado y nos ha dado un valor que está por encima de los animales, por encima de la flora, de la fauna, por encima de todas las cosas. Pero la pregunta es, dándonos Dios ese valor como sus hijos, la pregunta es, ¿qué valor le damos nosotros entonces a Él? Y aquí viene una pregunta muy importante, ¿no? Siendo que Dios nos ha creado, siendo que Dios tiene este cuidado, siendo que Dios tiene este amor y este cuidado para con nosotros, la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros a ese amor? Lo que Jesús le está diciendo, mire, ¿cómo van a responder ustedes a ese cuidado tan especial que el Padre tiene por ustedes? ¿Cómo van a responder ustedes? Porque pareciera ser como que alguien podría pensar que es otro tema, pero no es otro tema, hermano. No, está en secuencia. Una cosa lleva a la otra. ¿Sí? Ustedes valen mucho más que muchos pajarillos, pero eso quiere decir que ustedes tienen un valor mucho mayor que un montón de esos pajarillos, mucho mayor que el hecho del cabello, mucho mayor que todo eso. Pero eso quiere decir que el Padre entonces les ha dado un valor único. Pero ¿cómo? ¿Quién es el Padre para ustedes? ¿Cómo responden a ese amor? ¿Cómo responden a ese cuidado ustedes? Mire, Jesús habló de negar y Jesús habló de confesar. Yo quisiera que primero viéramos lo que es negar, porque podríamos nosotros ver esto desde una perspectiva muy superficial. Pero cuando Jesús dijo que el que me negare delante de los hombres, o sea, el que me niega en este tránsito de vida, yo luego lo voy a negar allá. O sea, el que ahora no esté conmigo, tampoco lo va a estar allá. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos y hermanas? Yo me he dado cuenta que lamentablemente hay una tendencia popular a pensar que ahora nosotros aquí podemos negar al Señor, y ahorita vamos a ver lo que eso significa, pero que luego Dios en el día de la muerte va a tener de nosotros misericordia
Y al otro lado, un día Él nos va a llevar a estar con Él por la eternidad. Eso se da mucho. Tal vez alguien diga que pastor más, no sé, más majadero con eso. A ver, ¿cuántos han escuchado en Canal 7 los anuncios de Canal 7 cuando una persona fallece y los pasan ahí? Perdón, no le escucho, perdón. Esquelas. Ok, bueno, cuando pasan ahí fulano de tal, las notas luctuosas, exactamente, notas luctuosas. Nota luctuosa, fulano de tal pasó a la presencia del Señor. ¿Usted alguna vez ha oído de alguien de todos los que se han muerto ahí, o sea, que los han anunciado por ahí, que diga que no pasó a la presencia del Señor? Y usted y yo creemos que todas las personas que pasan por ahí van a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una percepción equivocada. Hay una percepción equivocada de las personas en el mundo en general, pero hay una percepción equivocada aún de nosotros los mismos cristianos. Cierto, había un ladrón al lado de Jesús que se arrepintió antes de morir y fue salvo. Eso es cierto. La gran pregunta, ¿es eso una excepción o esa es la regla? La excepción en muchos casos, la excepción. Nosotros tenemos la esperanza de que todos nuestros familiares mueran y mueran salvos. Entonces, cuando una persona, aunque haya vivido su vida como haya vivido, al final vamos y nos acercamos a la cama y le decimos, recibe al Señor como su Salvador, y casi que le movemos la cabeza, ¿verdad? De alguna manera estamos como forzando, recibe al Señor, recibe al Señor. No estoy diciendo enteramente que eso sea algo malo, pues yo creo que podría haber una oportunidad. Lo que yo veo por encima de todo esto es que nosotros de alguna manera estamos tratando de, con nuestros medios y esfuerzos, de que la gente no se pierda. El que negó al Señor en esta vida no será confesado por Él en la otra vida, hermanos. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Esto es así de serio. Esto no es un jueguito que a la hora de la hora me salvé, ¿verdad? O sea, dejé los pelos en el alambre y logré pasar al otro lado. No, mi querido hermano y mi hermana, el asunto no funciona así con Dios. Dios no es un juguete, Dios no es un juego. Entonces vea lo que Él dice. Vamos a ver, primero, ¿qué significa negar al Señor? Porque esto es muy importante, ¿no cree? En el griego la palabra que aparece ahí para negar es la palabra arneomai. Y bueno, ¿y por qué dice eso, pastor? ¿Para qué queremos nosotros oír una palabra en griego? Bueno, es porque me interesa mucho el contenido, me interesa mucho la etimología de esta palabra, lo que esta palabra significa. Si la viéramos en una manera general, esta palabra arneomai lo que significa es decir no. Ahora sí, veámosla en el contexto en que está y en el contexto de la vida de nosotros los seres humanos. ¿Qué es decirle no al Señor? Y luego vamos a ver qué es decirle sí. ¿Qué es decirle no? Mire, ¿cómo podemos nosotros entonces negar al Señor? Primero, o una de las formas o de las maneras que nosotros podemos negar al Señor, ¿sabe qué? O decirle no al Señor es con nuestras palabras. ¿Ustedes se acuerdan quién hizo eso? Uno de los discípulos hizo eso. ¿Se acuerdan quién? Pedro. A ver, cuando le dijeron a Pedro, ¿de verdad que usted estaba con él? A Jesús lo tenían en el patio para juzgarlo, lo tenían posiblemente metido en una fosa y lo habían sacado para juzgarlo. Y entonces
ahí andaba Pedro detrás de Jesús de larguito, como para que no me descubran que soy un discípulo de él. Pero ahí andaba. Jesús le había profetizado y le dijo: mire, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, usted me habrá negado. Perdón, antes de que el gallo cante, me habrán negado 3 veces, más bien, perdón. 3 veces me habrán negado antes de que el gallo cante. Vinieron y le dijeron a Pedro: mire, es que usted habla como él. Y él dijo: yo no lo conozco. O sea, con su boca dijo: yo no lo conozco. Lo negó una, lo negó 2 y lo negó 3 veces, hasta decir: maldita sea, yo no lo conozco a ese hombre, nunca lo he visto en mi vida. Sí, lo negó de una manera horrible, espantosa, cruel, espantosa. Lo negó, pero lo negó con sus palabras. Sí, porque luego que lo negó la 3ª vez, el gallo cantó. O sea, era de madrugada, pasaron toda la noche ahí, era de madrugada, y resulta ser que el gallo canta. Posiblemente ya 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, el gallo canta, y ya Pedro lo había negado 3 veces. Y cuando él escucha el gallo cantar, él se acuerda las palabras de Jesús, y dice que Pedro se fue a llorar amargamente. Amargamente. ¿Sabe lo que eso significa? Que Pedro se arrepintió. Pedro se pudo dar cuenta cuán vil había sido él con su Señor. Pero esa es una manera de poder negar al Señor. Cuando alguien nos pregunta si nosotros somos cristianos y que nosotros respondiéramos que no. No. Es mi mamá, es mi papá, o es mi hermanillo, o es el otro, o es aquel. No. Pero qué raro. A mí me han dicho que usted es evangélico. A mí me han dicho que usted es cristiano. No, mira que no. Yo para nada. De esa manera, negar al Señor. Negando que le conozco. Negando que haya tenido algún acercamiento a Él. Negando que haya tenido algún conocimiento de Él. Pero ¿sabe cómo también se niega al Señor, mi amado hermano? ¿Cómo al Señor se le dice no? Contradiciendo al Señor en su forma de pensar, o sea, pensando de una manera diferente a Él, contraria a Él. Cuando nosotros podríamos decir que somos cristianos, como en el caso de Pedro o Juan o ellos podían decir que eran seguidores del Señor, pero si a la hora de ellos hablar o a la hora de ellos pensaban y hablaban de una manera diferente o contraria a Cristo, eso equivale a negarlo a Él. Ese es el contexto. Esta palabra decir no crea que es solo decir no, simplemente con la boca. No, es decir no en el sentido de ir en contra de sus pensamientos. Es decir no en el sentido de ir contrario a sus enseñanzas. Es para que usted y yo podamos sacar una idea. ¿Cuánta gente entonces de esa manera le dice no al Señor? La mayoría. Son unas cuantas personas en el mundo las que le dicen sí. En ese sentido son la mayoría de personas en su forma de vivir, en su forma de pensar, que le están diciendo al Señor no te quiero, no quiero estar contigo, no quiero pensar como tú piensas, no quiero vivir como usted vive o como usted es. Entonces, no es solo un asunto de negar diciendo yo no lo conozco. Es un asunto de negarlo con los pensamientos, con la forma de pensar, y es una forma de negarlo con la forma de vivir. O sea, es viviendo de una manera contraria a su carácter. Si yo digo esta mañana, ¿cuántos cristianos habemos aquí? Posiblemente todos levantamos la mano, o al menos la mayoría levantamos la mano. Pero, ¿qué significa ser cristiano?
tener una denominación, tener un nombre de cristiano, o vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el cristiano? Fíjese que esa palabra la hemos denigrado tanto y la hemos diluido tanto y le hemos hecho perder tanto el valor a la palabra cristianismo o cristiano, que hoy cristiano, mucha gente se proclama cristiano. ¿Y usted qué es? Cristiano. Hecho cristiano y ateo, cristiano. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor vino y el Señor murió en la cruz, pero la pregunta sería: ¿usted vive como Él? ¿Usted vive de acuerdo a lo que Él enseñó, a lo que Él dijo? ¿Usted vive de acuerdo a su carácter? Bueno, vivir contrario a Él es negarlo. Ay, pastor, esos están así de extremo. Pastor, yo creo que usted es muy extremo. ¿Sabe qué? Perdonen. Estamos tan acostumbrados a escuchar otra cosa que no es el evangelio, que cuando oímos el evangelio, ¿sabe qué? Nos repugna. Parece que no calza con nosotros. Parece como que no tenemos coherencia con esas palabras. Pero esto yo no me lo inventé, ¿o sí? Jesús fue el que lo dijo. Y en el contexto de la palabra griega, decir no significa todo eso. Significa, por un lado, decir yo creo en Él y lo sigo a Él. Eso equivale a la palabra cristiano. Pero que Dios sabe que yo vivo contrario a Él. Le estoy diciendo no. No quiero vivir como tú quieres que yo viva. No quiero vivir como usted demanda que yo viva. Quiero vivir como yo quiero vivir, pero quiero ser cristiano y quiero que un día me confieses delante del Padre como tu hijo, como que soy tuyo y como que soy heredero de tu reino. Pero déjeme decirle, hermano, el asunto en el reino de los cielos no funciona así. Y Jesús le está diciendo: mire, esto es lo maravilloso que el Padre ha hecho. Pero la pregunta es: ¿pero ustedes qué van a hacer ante eso maravilloso que el Padre ha hecho? ¿Le van a decir sí o le van a decir no? Si le dicen no, viviendo de otra manera, entonces en aquel día yo no le confesaré delante del Padre. Yo en aquel día lo negaré delante del Padre. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que un día todo el Señor se va a presentar delante del Padre con sus hijos, con los que Él redimió, y va a decir: Padre, estos son los hijos que tú me diste. Ellos me amaron a mí y se negaron a sí mismos por mí. Por lo tanto, por el que yo pagué el precio por ellos, hoy yo doy fe delante de ti, oh Padre, juez justo y poderoso, que ellos merecen por mi sacrificio vivir eternamente y para siempre donde yo voy a vivir. Eso es lo que va a pasar un día, hermanos. Así es como va a suceder esto. Pero Jesús tiene que dar testimonio delante del Padre. Y no que Dios no lo sepa. Él es infinito en todo. Pero es que de esa manera es como va a funcionar delante del Padre en aquel día. Es que el Hijo va a dar testimonio que éste me amó, que éste se negó, que e incluso Jesús posiblemente va a decir: mire, todos estos murieron incluso por mi causa. Y estos otros no murieron físicamente, pero murieron al yo, murieron a este mundo, murieron a toda la maldad de donde vivían. Mire, todos ellos fueron vituperados, fueron ultrajados,
fueron humillados, todos ellos, pero aquí están, son mis hijos, me han confesado, han preferido amarme a mí que amar al mundo. Y ahora, Padre, yo te los presento. Quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo, heredando mi reino, el reino que me has dado, el reino que me has dado. Entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Jesús le dice a sus discípulos: mire, les voy a pintar un cuadro del panorama que tienen por el frente ustedes de ahora en adelante. Yo los he escogido, yo los he llamado, yo los he enviado, yo les he dicho que no teman, y ya ahora saben por qué es que no tienen que temer, porque el Padre soberano tiene control de todas las cosas. Y si Él se ocupa de esas cosas pequeñitas, ¿cómo no se va a ocupar de ustedes, por los cuales yo he venido y voy a entregar mi vida, mi sangre, mi vida, todo mi ser? Voy a pagar el precio para redimirlos, para que me pertenezcan y sean míos. Pero hay algo muy importante. Ustedes no me pueden negar. Ustedes no me pueden negar. Ustedes no me pueden decir que no. Ustedes me tienen que decir que sí. Ustedes no me pueden decir que no. Ejemplo, hay mucha gente, como decía, que toda la vida vive rechazando a Cristo y el Evangelio. Claro, salvo en aquellos momentos cuando necesitamos. Porque ahí yo recuerdo, y yo soy el primero pecador y malvado, que en su momento yo me acuerdo que cuando mis papás me decían: mira, pero Alejandro, ¿no querés que oremos por vos para tal cosa? Ahí sí yo decía, levantaba la mano, ya ahí sí está bien. Ahí sí, para que Dios me diera un trabajo, para que Dios me bendijera, para que Dios me ayudara, para que Dios hiciera esto. Ahí sí. Ahí estaba Alejandro diciendo de alguna manera sí al Señor. Eso sí, me daba el trabajo, me dio el trabajo. Si te vi no me acuerdo, no quiero nada contigo. No quiero, déjeme vivir como yo quiero. Quiero vivir mi vida de libertad, quiero vivir de acuerdo a mis deseos. Bueno, Jesús dijo: el asunto así no se vale, así no funciona esto. Usted y yo estamos entendiendo el panorama de la realidad que Jesús le presentó a sus discípulos y que Jesús nos está presentando en esta mañana. Usted y yo estamos entendiendo lo serio que esto es. Es que se nos ha olvidado quién es Dios, creo yo a veces. Y nosotros creemos a veces que podemos de alguna manera jugar con Dios en el sentido de que podemos arreglar las cosas, y que al final, así como somos nosotros, no los seres humanos, por un asunto de lástima y de el pobrecito, no, pobrecito, ya al final pues me negó toda la vida, pero al final ahora, pasémoslo. No, ¿sabe qué? Negar al Señor también son todas aquellas personas que viven toda la vida según sus propios deseos y rechazando a Cristo, y rechazando lo que Él hizo, y rechazando el valor que Dios les ha dado, porque Dios le ha dado un valor. El hombre tiene un valor intrínseco dado por Dios, o sea, es propio del hombre mismo, porque el hombre tiene la imagen de Dios. En eso, de ahí se desprende el valor del ser humano. El valor del ser humano no está en porque Él es el ser humano, está en que Dios lo hizo a su imagen. Y ahí es donde está y donde descansa y de donde la fuente donde viene el valor del ser humano. Pero cuánto más valor Dios nos ha dado a sus hijos. Escuche, hermano, esta mañana Dios te dice esta mañana, en este día: no vales mucho más que muchos pajarillos. Y si tengo cuidado de tu cabeza y de tu pelo, que es insignificante,
realmente, y si tengo cuidado de esas avecillas, ¿cuánto más no voy a tener cuidado de ti? ¿Cuánto más no quiero que entiendas que todas las cosas están en las manos mías? Que yo tengo el control absoluto, que eso significa que Él es soberano. El universo no está al garete, como dijo alguien por ahí, usando esa palabra vieja, al garete. El universo, la vida, el ser humano, hermano, no está a la deriva. Todo sucede porque hay un Dios que tiene absoluto control de todas las cosas. Y si usted no ha entendido eso, usted no ha entendido un principio esencial de las Sagradas Escrituras. Y por eso es que a veces vivimos en tanto temor, en tanta incertidumbre, y por eso es que a veces, mi amado hermano y mi hermana, vivimos siendo hijos y herederos, vivimos como si fuéramos pordioseros. Y no estoy hablando de plata, olvídense, porque usted puede tener mucha plata y vivir como un pordiosero. Podemos tener dinero y vivir como el hijo pródigo, a punto de comer la comida de los chanchos. ¿Sí? Porque estoy hablando del carácter, estoy hablando de la condición espiritual. Podemos tener todo en esta vida. Podemos tener profesión, fama, dinero, podemos tener muchas cosas, y ¿sabe qué, mi amado hermano? Y estar viviendo como pordioseros. Entonces Jesús le dice: mire, ustedes valen mucho más para el Padre que un montón de pajarillos. ¿Sabe qué? Jesús no dio su vida por los pajarillos, hermano. No necesitaban ser redimidos. Usted y yo sí necesitábamos ser redimidos, y Él pagó el precio por nosotros. ¿Qué vale usted o qué valgo yo? La sangre del Hijo de Dios y lo que eso significa. Eso valemos. Pero Jesús dijo: ¿pero qué valor tiene el Padre para ustedes? ¿Será que el Padre y el Hijo tienen un valor al cual ustedes van a preferir desagradar al mundo, contrariar al mundo, contrariarse en a sí mismos y a sus propios deseos, pero con el objetivo, con la determinación de decirle a Él sí, sí a Él, sí a Él? Entonces veamos la otra parte. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero en el verso 32 dice: a cualquiera pues que me confiese. ¿Qué va a hacer Él en aquel día? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo quisiera que leyéramos un texto de la Escritura. Mateo capítulo, Mateo capítulo 12, verso 30. Para que usted y yo podamos entender un poquito mejor lo que esto significa. 12:30 dice: el que no es conmigo, ¿qué dice? Si usted está leyendo conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sabe lo que eso significa? Que no hay términos medios, no hay tonos grises, no hay un estoy con Él en parte y en parte no estoy. O estamos enteramente con Él
o lo estamos negando? ¿Sabe lo que en el contexto de ahí de Mateo 12 significa recoger? Está hablando incluso de su obra. El que no está identificado con mi obra para trabajar conmigo, entendiendo el contexto general, es lo que él vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? A salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, si alguno está conmigo, ¿qué significa? Que esté identificado tan plenamente conmigo, que esté colaborando con el recoger la cosecha, con el recoger aquellos que yo he salvado, aquellos que yo he venido a salvar. Pero el que no está haciendo eso, el que no está viviendo y me está siguiendo paso a paso y está identificado con mi obra, con mi causa, está en contra mía. Bueno, esto definitivamente, mi querido hermano y mi hermana, echa por tierra toda idea, toda esperanza que siendo un religioso de una religión X, eso es suficiente y Dios está muy contento. No, mi querido hermano, mi hermana. Si nuestro corazón no está enteramente rendido delante del Señor, déjeme decirle, estoy contristando al Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe lo que significa contristar al Espíritu Santo de Dios? No lo que a veces tal vez puede ser, digo yo, que nos hayamos imaginado. Como que yo estoy haciendo cosas que van en contra del carácter de Él, entonces el Espíritu Santo está en un rincón llorando ahí por mí. Qué malo que es, no me quiere. No, mi querido hermano, mi hermana, ¿sabe lo que significa contristar al Espíritu Santo? Es resistirse a Él. Lo contristamos cuando nos resistimos a Él. Sabemos que Él quiere llevarnos hacia donde Él nos quiere llevar y nos resistimos. Y cada vez que el Espíritu Santo hace a llevarnos, ponemos la mano por el frente y decimos: no, todavía no estoy listo, todavía no quiero. La pregunta es: ¿cuándo vamos a estar listos? ¿Sabe cuántas personas ha sorprendido la muerte pensando que no están listas para seguir al Señor? Posiblemente millones alrededor del mundo. Ya desde los días de Jesús hemos visto algunos casos. Jesús vino y le dijo: sígueme. Y la persona dijo: bueno, sí te voy a seguir, pero luego, porque ahora tengo un asunto más importante que tú y tu reino que hacer. Ejemplo, enterrar a mi padre, ir a ver la finca que compré, etcétera, etcétera. Y sabe que de esa manera a mucha gente se le va la vida sobre la faz de esta tierra. Y a mucha gente que dice que es cristiana se le va la vida de esa manera, resistiendo al Espíritu Santo de Dios. El que conmigo no recoge, desparrama. Es importante que usted y yo entendamos que desde la perspectiva de Jesús, estar con Él, decirle sí a Él, es estar enteramente identificado y entregado a Él. Ahora sí, veamos entonces lo que significa confesarlo. Confesarlo no es decir, mire, hoy hemos diluido tanto estas enseñanzas que hoy creemos que decirle a una persona: venga acá, pase adelante, pase adelante. A ver, repita después de mí: Jesucristo es mi Señor. Mire, la gente hace ese tipo de oraciones todo el tiempo y sigue viviendo de la misma manera. No ha pasado nada. Esa persona no tiene ni idea de quién es Cristo. Solamente habló y dijo: yo lo acepto como mi Señor, repitiendo una oración. Hermano, nosotros creemos, ya esa persona es cristiana. Yo me acuerdo y poníamos en un reporte 15 convertidos, 15 que hicieron la oración de fe. Ve hasta dónde hemos llegado, hermano.
También sabe que yo he conocido gente que nunca hizo una oración de fe como esa, hermano. Es más, conocí a un señor, tal vez Olguita se acuerda de ese señor, un señor vecino de donde nosotros nos criamos, allá en Calleciles, en San José. Y este señor era alcohólico de esos alcohólicos que en aquel tiempo andaban con la botellita de guaro. Y era algo interesante, en ese tiempo la envolvían en periódico, porque yo creo que en los supermercados envolvían las cosas en periódico. Y le envolvían a botellita y él se la echaba ahí andaba. Era alcohólico, ahí andaba en las calles por todo lado. ¿Y sabe qué? Ese señor dice que una vez pasó por una iglesia, oyó que estaban predicando el evangelio, se metió, salió de ahí, se fue para la casa. Y otro día, cuando volvió en sí, cuando cobró conciencia, él dijo: ¿qué me pasó? Algo me pasó, y puso a hacer memoria. Pero ¿dónde estuve yo ayer? ¿Qué hice? Algo me pasó. No tenía deseo de tomar licor ya. Ustedes saben, y yo sabemos que normalmente una persona que es alcohólica, ¿qué es lo que experimenta otro día después de una borrachera? Lo que llamamos goma, una gotera, goma, como se le llame. Es la necesidad de ir a volver a tomar licor, porque su cuerpo otra vez le está pidiendo que no puede estar sin consumir licor. Bueno, pues este señor, déjeme decirle, nunca se me olvida, él decía: yo me convertí con una botella de guaro en la bolsa y así amanecí. Pero ¿sabe qué? Es que cuando hay un nuevo nacimiento, déjeme decirle, mi amado hermano, él no hizo posiblemente la tal oración de fe. Él no hizo nada, no estaba ni consciente, estaba ebrio, pero Dios le plació salvarlo de esa manera. ¿Y sabe qué? Otro día él cayó en sí y dijo: a mí algo me pasó anoche. Yo no soy el mismo. Ya no tenía ganas de salir corriendo para la cantina, y ya se fue para la casa, y ya empezó a comportarse de una manera totalmente antinatural, porque lo natural era todo lo otro. Y ya la familia empezó a decir: no, algo le pasó, de verdad, algo le pasó. Y nunca más, hermano, nunca más. ¿Sabe qué es lo que quiero decir con eso? Que la salvación es un milagro soberano de Dios. No porque una persona diga: Jesucristo es mi Señor, es porque realmente Jesucristo sea su Señor. ¿Sabe dónde se va a ver que Jesucristo es su Señor? ¿Sabe dónde? En cómo esa persona empieza a pensar de ahora en adelante y a vivir. Esa es la manifestación inequívoca, escuche, inequívoca según Jesús, de que alguien ha nacido de nuevo, que ya no piensa igual, no que ya no tiene defectos, no que ya no luche con situaciones de pecado, no, que ahora resulta ser que lo que antes le era muy normal y común, ya no lo quiere hacer, ya no quiere vivir así. Ahora solamente quiere vivir para el Señor. Ahora su pensamiento y su deseo es, y cuando hace algo que va en contra de la voluntad del Señor, e inmediatamente va a los pies del Señor y le dice: Señor, perdóname, como hizo Pedro. Pedro, ¿sabe qué? En su humanidad llegó al punto horrible, espantoso, de negar a su Señor de una manera vil y descarada. Pero ¿sabe qué? Luego se arrepintió con todo su corazón. No así Judas. Judas fue y se mató, se ahorcó. Ese buscó la escapatoria, ese buscó el lugar más fácil para escapar. Pero Pedro fue y lloró amargamente, se arrepintió con todo su corazón delante del Señor. ¿Y sabe qué? El Señor lo perdonó y lo restauró, y ya le había dicho: y cuando hayas sido restaurado, entonces ve y confirma a mis ovejas, a mis hijos. Y luego Jesús, cuando resucita y aparece, dice: vaya, díganle a los discípulos que vayan a tal lado, porque ahí voy a estar. Y a Pedro,
Porque si bien es cierto, todos los demás lo habían negado porque habían salido huyendo y no habían estado ahí con Jesús, pero ninguno de ellos había hecho lo que Pedro había hecho. No lo habían negado tan vilmente como Pedro lo había hecho. Pero Jesús le perdona y Jesús le dice: vaya, díganles, y dígale a Pedro. O sea, había un trato especial para Pedro de, ¿sabe qué? De restituir, de restaurar la vida del apóstol Pedro. Confesar. Jesús dijo, ahora sí, primeramente dijo, el verso 32, solo que lo estamos viendo diferente. Primeramente lo negativo y después lo positivo. Primero negar y después confesar. Holomeo, confesar, asentir, estar de acuerdo con esa persona, conlleva el pensamiento de confesar una adhesión total a Cristo como el dueño y el Señor de la persona. Es reconocerlo en todos los aspectos de su vida, en su pensamiento, en su forma de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Confesamos al Señor delante de los hombres cuando predicamos su palabra, su evangelio, y podemos decir: Él es el Señor, Él es el Salvador, Él me salvó a mí, Él te puede salvar a ti, si hoy vienes arrepentido a sus pies. Confesamos al Señor cuando vivimos ante otros según el carácter y sus mandamientos, el carácter de Cristo y sus mandamientos. De esa manera es como nosotros lo confesamos. Cuando, a pesar de recibir burlas, críticas, aún así no dejamos de identificarnos con Él. Él sufrió hasta lo sumo por mí. Ahora, de alguna manera, si esto es lo que Él quiere, voy a sufrir de alguna manera que no se compara a la forma en que Él lo hizo por mí. Ahora voy a sufrir, no importa si me dicen retrógrado, no importa si me dicen tonto, bruto. Eso es para tontos, eso es para gente no inteligente. Como usted, que es un universitario, como usted, que es un profesional, ¿cómo usted va a estar creyendo en esas tonterías? ¿No está viendo que todo este asunto de Dios es algo del pasado ya superado? ¿No está viendo? ¿Sabe que confesar al Señor es aún ir en contra de toda esa corriente que los discípulos tenían que enfrentar? Ellos tenían que enfrentar esa corriente. Ellos tenían que ser vituperados. Ellos tenían que ser llevados a las cortes como si fueran delincuentes, por identificarse con la causa del Señor. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar un día delante del Padre. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Usted y yo todavía no tenemos ni una idea de lo que eso realmente significa. Cuando en aquel día, hermanos, nos presentemos ante esa presencia, ante esa majestad, y que nada más y nada menos su propio Hijo, Dios en Jesucristo, le diga a ese Dios todopoderoso: Él es mi Hijo, Él es mi Hijo. Usted sabe lo que eso puede ser, hermano. Sabe que no se puede comparar absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Yo creo que si tuviéramos un amigo, tuviéramos un conocido que fuera amigo de una personalidad, de alguien, no sé, a los que les gusta el fútbol, un ejemplo, y que alguien dice: no, ve que mi amigo se fue para España, y no ve que ahora es amigo de Messi, o es amigo de Ronaldo, o es amigo del otro, de no sé, de un jugador muy famoso, de Mbappé, que ahora está tan de moda, ¿verdad? O sea, como un jugador muy bueno en Europa. Mire, y yo no sé cómo nos sentiríamos nosotros si un día, y dice, y vamos allá a España o a Francia, no sé, y ese amigo, ese conocido le dice:
vamos porque te voy a presentar a Messi. Ay, yo no sé cómo nos sentiríamos, seguro no nos cambiaríamos por nadie, ¿no? Siendo que admiramos a esa persona, siendo que admiramos eso. Seguro no nos cambiaríamos por nadie, nos sacaríamos quién sabe cuántos selfies desde todo lado y los subiríamos. Si ahora todos los subimos a Facebook, y voy a meterme en la colada, aunque yo no lo hago, y todos los subimos a Facebook, ¿verdad? O sea, si nos chupamos un confite, si no sé cuánto, si hacemos una mueca, si no la hacemos, todos lo subimos ahí. Ahora imagínense, ¿quién nos soportaría ahí a la par de Mbappé o de Cristiano Ronaldo? Porque consideraríamos que qué importante sería que me presenten ante esa personalidad. Ahora imagínense, mi querido hermano y mi hermana, cuando todo esto pase, cuando se descubra toda la verdad y cuando estemos delante de esa majestad y escuchemos la voz de su Hijo decir: Padre, Padre, Él es mi Hijo, yo pagué por Él y Él me confesó allá delante de los hombres. Él allá prefirió sufrir por mí. Vea, a Él lo vituperaron, a Él hasta lo torturaron, a Él lo mataron, a Él, mire, se burlaron de Él muchas veces. Pero hoy, Padre, yo lo confieso, yo confieso que Él es mi Hijo ahora, aquí delante tuyo. ¿Y sabe qué nos va a decir el Padre? Cuando lleguemos ese día ahí, ¿sabe qué nos va a decir? Cuando el Hijo del Hombre, y con eso termino, venga en su gloria. Porque Él va a venir en su gloria, en toda la destreza de su gloria, en todo el esplendor de su gloria. ¿Sabe qué dice? Y todos los santos ángeles con Él. ¿Usted se imagina ese día cuando el cielo se abra y el Señor descienda en gloria y majestad, y millares de ángeles, millones de ángeles con Él? Entonces se sentará en su trono de gloria. Oiga, qué majestuoso esto. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Y sabe qué hará? Apartará, dice, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Las ovejas representan a sus hijos, los cabritos a todos aquellos que lo negaron, a todos aquellos que prefirieron vivir de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a este mundo, prefirieron vivir. Pero aquellos que prefirieron vivir de acuerdo a Él, aquellos que lo confesaron en aquel día, Él les dirá: pónganse a la derecha. Y escuche, entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero escuche lo triste y horrible y espantoso del verso 41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto, ¿sabe qué? Es lo que va a vivir toda la humanidad muy pronto, hermano. Muy pronto. Muy pronto estaremos todos ahí delante de ese trono majestuoso. Ahí será el lloro y el crujir de dientes de muchos, pero ahí será el gozo, la plenitud del gozo, indescriptible gozo en aquel día, cuando Él diga: vengan, benditos de mi Padre, pasen a mi reino. Este reino es de ustedes. Aquí van a vivir eternamente y para siempre. Yo lo preparé desde antes de la fundación del mundo para ustedes. Pero ustedes, malditos hacedores de maldad, ustedes que me negaron, ustedes que prefirieron vivir de acuerdo a sus deseos, malditos al fuego eterno con Satanás y todos sus ángeles, que primero hicieron la maldad, pero luego ustedes también prefirieron vivir como ellos. Pero estos prefirieron vivir como yo, prefirieron hacer mi voluntad. Hermano, esta es una verdad
ineludible, irrefutable. Esta es una verdad, ¿sabe qué? Que nadie se va a quitar de encima. Nadie, hermano. No importa cuán ahora nosotros creamos que somos. La pregunta es: ¿a dónde estás? ¿A dónde estoy? ¿En los de la derecha o en los de la izquierda? Porque déjeme decirle, a Dios no se le enredan. Dios sabe quiénes están a la derecha y quiénes están a la izquierda. Y si hoy usted puede tener un poquito de humildad delante de ese Dios creador todopoderoso para decir: la verdad, en mi forma de vivir estoy en los de la izquierda, usted hoy se puede arrepentir y Dios va a tener misericordia y lo va a pasar a los de la derecha, porque Dios los tiene divididos, hermano. Dios sabe quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Dolor eterno para los de la izquierda, gozo perpetuo para los de la derecha. Pero eso inicia ahora aquí, ¿sí? Diciéndole sí a Cristo. Y aunque los de la izquierda ahora pueden pensar y vivir que viven a sus anchas y viven muy felices y son muy felices, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? En aquel día será el lloro y el crujir de dientes, pero en aquel día también será el gozo perpetuo. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo creo que nunca, jamás hemos vivido un gozo como ese. Nunca hemos vivido una experiencia como esa. Nunca. Porque no hay nada sobre la faz de esta vida, de esta tierra, que se pueda comparar a ese día, mis queridos hermanos. Dios bendito y bueno, gracias por tu palabra. Qué bueno es escucharte a ti, Señor. Porque si nos escuchamos a nosotros mismos, lo que vamos a escuchar es engaño, mentira, falsedad. Pero escucharte a ti, Señor, tener ese panorama claro, qué hermoso es. Qué hermoso es saber que no es de balde sufrir por tu causa. Qué hermoso es saber que toda negación que ahora nosotros, Dios, tenemos por agradarte a ti, Señor, tendrá un fruto, Dios, de esa magnitud, Señor. Cuando estemos delante de tu presencia, oh Padre, cuando estemos ahí frente a esa majestad, ante esa gloria, ante esa persona única y extraordinaria, incomparable, y escuchar tu voz decir: vengan benditos de mi Padre, venga buen siervo y fiel, que en lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho yo te pondré. Señor, qué hermoso. Ayúdanos, oh Dios, a confesarte. Ayúdanos, Señor, a decirte sí cada día, cuando estemos luchando con esta humanidad, con esta pecaminosidad, con esta corriente de este mundo. Señor, cuando estemos ahí a punto, Dios, de fluctuar, a punto, oh Señor, de dar un paso en falso, que nos acordemos, oh Dios, Señor, que lo que viene es eterno, que tú eres el Señor, digno de toda gloria y de toda honra. Lo pedimos y te damos las gracias en ese nombre precioso y bendito de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.